es una constante, la derivada de una constante 0. B por X será B por diferencial de X. Diferencial de U, diferencial de X, ¿eh? No se olviden de eso. Voy a despejar diferencial de X para reemplazar acá, de modo que diferencial de X va a ser igual a diferencial de U dividido B. Volvemos al ejercicio, nos va a quedar igual. A esto lo vamos a anotar con naranja lo que es U. Me queda integral de U elevado a la n, ¿ven? U a la n por diferencial de X. El diferencial de X es diferencial de U sobre B, siendo B una constante. Puede salir como 1 sobre B, que está en el denominador. No, ya la saco. 1 sobre B por la integral de U a la n por diferencial de U. Esta integral ya la conocen, sería 1 sobre B por U a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? Integro esta, perdón. Más una constante. Queda así indicado porque no conocemos el valor de n, ¿no? Vemos otra. A ver. Puede ser el 10. Lo que no haga porque... No, el 9 que hay ahí una E. Es el 9 integral de A por E elevado a la A por X por diferencial de X. ¿Sí? Bueno, le voy a llamar U. Voy a llamar U al exponente, ¿sí? Yo le voy a llamar U. Esto es U. Pero U es A por X. De modo que diferencial de U será A por diferencial de X. Espejo diferencial de X va a ser igual a diferencial de U sobre A. Vuelvo a mi ejercicio. Y A es una constante. ¿Sí? Es una constante. Me va a quedar A por A de U por diferencial de X. Pero diferencial de X es diferencial de U dividido en A. ¿Sí? Estoy reemplazando. Diferencial de X, ya lo tengo. Diferencial de U sobre A. Esto se cancela. Me queda la integral de E a la U. Acuérdense, la integral de E a la U, E a la U. Es la única función, ¿no es cierto?, cuya integral es igual a sí misma. A la U, más una constante. Pero yo tengo en función de X. Entonces, E a la U, pero U es A por X. Más una constante. Ese sería el resultado final. Vamos a sacar una foto y seguimos con las integrales. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿No hay dudas? ¿Ana? No, profe. ¿Maxi? ¿No? Sí, yo. ¿Sí? En el ejemplo 6, hay U, no hay que cambiarlo por A más B por X. U, sí. Yo le llamo U, A más B por X. El diferencial de U, o sea, la derivada, es igual. Esta es una constante, 0. Me va a quedar B por diferencial de X. Acá espejo diferencial de X. Esta vez que está multiplicando, la aplazo al otro miembro dividiendo. Y vuelvo a mi ejercicio. U es todo esto
Por lo tanto, me queda U, la base, ¿no? Elevado a la n, diferencial de x. Pero el diferencial de x, ¿a qué es igual? A diferencial de u sobre b. Este es diferencial de x. No puedo mezclar las variables. Por eso es sustitución. Sustituyo x por u, pero no puedo tener x y u al mismo tiempo. Entonces yo sustituyo, por eso despejo diferencial de x. Y como ves, una constante sale afuera, como está en el denominador, lo puedo expresar como 1 sobre b. La integral de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1. ¿Entendió? Ah, pero ahí queda, no tengo que reemplazar por A más B. No, ahí queda porque la U. Muy bien, sí, no le entendí en su pregunta, claro. Perfecto, claro, el dato está con X. Sí, claro que sí. Sí, es 1 sobre B, muy bien. Por U, ¿qué es? A más B a la X. Y le expliqué todo y no había entendido la pregunta. Más 1 sobre N más 1, muy bien, más una constante. Siempre tienen que reemplazar porque su ejercicio está dado en función de X. U es una variable que me sirve para facilitar, ¿sí? Para facilitar la integración, es decir, llegar a una integral más sencilla que figure en tabla, tal como esta. Pero después tengo que reemplazar U en función de X. Muy bien, ¿eh? Muy bien, para hacerme acordar. Excelente. Bueno, ahora sí, pues saco otra foto porque esta ya no va a ser lo mismo y borramos. Muy bien, chicos. Vamos a otro ejercicio. Vemos otro. Vamos a calcular la integral 12, integral de paréntesis e a la x sobre a menos e a la menos x sobre a, todo por diferencial de x. Acá tengo la diferencia, ¿no es cierto? Una resta. Y fíjense que los exponentes no sé igual, porque se cambia el signo, este es positivo y este es negativo. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos hacer es aplicar la propiedad de que la integral de la resta es igual a la resta de las integrales. Podemos poner de esta manera. A la x por diferencial de x menos e a la menos x sobre a por diferencial de x. Lo único que hice es eso, no aplicar esa propiedad. Ahora sí, voy a llamar u a x sobre a. De modo que el diferencial de u, acá es lo mismo que poner 1, ahí le pongo 1 sobre a por x, es lo mismo. Y la derivada de una constante por una función es igual a la constante, 1 sobre a, la derivada de la función x que es igual a 1. Todo esto por diferencial de x. Y esta, como es distinta, le voy a llamar z. Es decir, le llamo z a menos x sobre a, y lo puedo poner como menos 1 sobre a por x. ¿Sí? De modo que el diferencial de z va a ser igual a menos 1 sobre a por diferencial de x. Bueno, acá no despejé diferencial de x, va a ser esta a que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Sí? Diferencial de x, le pongo chiquito acá, va a ser igual a por diferencial de u. ¿Sí? Igual acá voy a despejar diferencial de x va a ser igual, esta pasa con su signo, menos a por diferencial de z. Ahora sí vuelvo a mi ejercicio.
Vamos al ejercicio. Me va a quedar integral de e a la u, diferencial de u. Acá voy a reemplazar diferencial de x por diferencial. Me va a quedar a por diferencial de u. A por diferencial de u. Lo tengo acá. El diferencial de x, a por diferencial de u. Pero menos, menos, a la z por diferencial de x. El diferencial de x menos a, ¿sí? Por diferencial de z. Ahí está. Esto a su vez, tengo acá una constante. La integral de la constante. Y la integral de e a la u es e a la u. Entonces me va a quedar a por e a la u. ¿Sí? Este menos, si yo lo saco, me va a quedar menos. Este menos, con este menos se va a hacer más a. ¿Sí? Por la integral, me va a quedar la integral de e a la z diferencial z. Es la misma función, e a la z. Y por último voy a reemplazar. Va a quedar a por e a la u. ¿Pero u qué era? X sobre a. Más a por e a la z. ¿Pero z qué es? Es menos x sobre a. Más una constante. Es decir, ya este es el resultado. Fíjense que nos quedó como corresponde en función de x. ¿Entiende? Veamos otro. Vemos otro. A ver, el 15. Integral de raya de división e elevado a la raíz de x más 1 sobre raíz de x, todo esto por diferencial de x. Pues el cociente, bueno, vamos a llamar u a la raíz de x, ¿no es cierto? U es igual a raíz de x. Diferencial de u, a la derivada de u, es 1 sobre 2 raíz de x por diferencial de x. De modo que si yo despejo diferencial de x, esto que está dividiendo pasa multiplicando, me va a quedar 2 raíz de x por diferencial de u. Vuelvo a mi ejercicio. Esto va a ser igual a integral de a la u. Yo le llame u a raíz de x más 1 sobre u por diferencial de x. El diferencial de x, ¿qué es? Es 2 raíz de x por diferencial de u. Pero raíz de x es u. Entonces, cambio. ¿Entienden? Acá lo voy a poner. 2u por diferencial de u, diferencial de x. Esto es u. Bien. Este, como es común denominador, se puede cancelar con este. ¿Sí? ¿Qué va a quedar? Fíjense que lo vamos a poner así porque el 2 multiplica todo, ¿no es cierto? Le va a quedar. Esto es integral de, lo voy a sacar afuera, 2 e a la u, diferencial de u, y más. Me quedó 1. Por 2 es 2, integral diferencial de u. ¿Se ve hasta ahí? Bien. La integral de e a la u es e a la u. 2 a la u más 2, la integral del diferencial de u. Y a continuación lo que hago es reemplazar u, que es raíz de x,
a la raíz de x más 2, raíz de x más una constante. Ese sería el resultado final del integral. Ejercicio 15. Digamos, cuanto más hagamos, bueno, veamos otro. 18. Hacemos los representativos, aquellos que puedan llegar a tener dudas. Esto es x cuadrado sobre 1 menos x por diferencial de x. Tienen que integrar esa función. Fíjense que si yo llamo u a esto, a x cuadrado me va a quedar un 2x, que no lo voy a poder simplificar con este porque está restando. Entonces, aquí vamos a usar otro artificio. Sabemos que en una división, tengo el dividendo es igual. A ver, para que lo recuerden, porque esto lo voy a hacer como un cociente. Esto es así. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Se acuerdan de eso? Dividendo, así si tienen, por ejemplo, así dividido en el divisor, así, entonces, el dividendo es esto por esto, más esto igual a esto, ¿sí? Entonces, el dividendo es igual a esto por esto más el resto. Es el resultado de cualquier división. Por ejemplo, 7 dividido en 2. ¿Cuánto es? 2, 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. ¿Sí? El resto es 1. ¿Sí? Entonces, este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente y esto es el resto. Entonces, 7 es igual a esto por esto, que es divisor por cociente, más el resto. 2 por 3, 6, más 1, 7. Eso es igual al dividendo. ¿Entiende esto? Es muy básico esto, es para que se ubique. ¿Sí? Porque yo quiero darle esta forma. Lo voy a borrar. Lo que voy a hacer es dividir, que acá tengo. Este sería el dividendo, el denominador sería el divisor, divido los dos miembros por el divisor. Entonces, fíjense, dividendo sobre divisor es igual. Esto se cancela. Dividendo sobre divisor es igual a cociente más resto sobre dividendo. Resto sobre divisor. ¿Sí? Entonces, yo quiero llevarlo a esto, a esta expresión. Bueno, me falta calcular el cociente y el resto. El divisor es 1 menos x. Pero ¿cómo calculamos? Y bueno, dividamos. Voy a borrar, pero no le saque foto. Bueno, lo voy a hacer acá. Hago x cuadrado más 0x, lo completo, ¿no es cierto? Más 0x más 0, y lo voy a dividir en, lo voy a poner al delante el menos x más 1. ¿Sí? Ahí tengo. Voy a dividir el dividendo en el divisor para obtener el cociente y el resto. ¿Cómo se divide? X cuadrado dividido en menos x me va a quedar más, dividido en menos es menos. Menos x. Menos x. Muy bien. Menos x. Menos. Más es menos. Menos x por 1 es menos x. Menos por menos más, x por x cuadrado. A continuación, restamos, ¿se acuerdan? Nos restamos, cambiamos el signo. Este que más pasa menos y este que es menos más. Esta del polinomio. X cuadrado menos x cuadrado, se cancela.
0x más una x, me queda una x. Bajo el término que sigue, que es 0. ¿Sí? Ahora voy a dividir. Más dividido en menos es menos. X dividido en x es 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda? Menos. Más es menos. ¿Sí? 1 por 1 es 1. Menos por menos es más. X por 1 es x. Resto. Lo restamos, cambiamos el signo. Este que es más pasa a ser menos. Este que es menos pasa a ser más. X menos x, 0. Se cancela. Me queda 0 más 1 es 1. Es decir, que el resto es 1. El cociente es menos x más 1. ¿Estoy dando clase? Bien. Entonces, resto, cociente, divisor y dividendo. Vamos a reemplazar. De nuevo, dividendo, divisores, el cociente. El cociente es Menos X menos 1. menos x menos 1. Muy bien. Menos x menos 1. ¿Sí? Sobre nada. Porque puse esta raya de división, no corresponde. Menos x menos 1. ¿Sí? Menos x menos 1, sigo esto, más. Lo voy a poner entre corchetes porque es diferencia de el resto es 1. ¿Sí? El resto sobre el divisor. El divisor es menos x, lo pongo adelante, más 1. Menos x más 1. ¿Sí? Todo esto por diferencial de x. Bien, todo esto es cálculos auxiliares. Ahora sí, esto lo voy a expresar como la integral de la suma de las integrales. Esto me puede quedar menos x menos 1. Esto lo puedo poner así, como la integral esta es sencilla, la voy a sacar al menos fuera, menos, y me queda x más 1 por diferencial de x. Y más, menos, voy a poner este menos, este lo voy a poner como la integral de diferencial de x sobre, si este lo saqué como menos, acá me va a quedar x menos 1. ¿Sí? X menos 1. Este menos, y lo puedo expresar, esto, menos, sigue siendo menos x, y menos es más 1. Todo esto por diferencial de x, que ya lo tengo ahí. Acá podría hacer una sustitución. X menos 1. Le voy a llamar u a x más 1. ¿Sí? Entonces, me va a quedar u igual a x más 1. ¿A dónde lo hago eso? Acá lo podemos hacer. U, le voy a llamar u a x más 1. Por lo tanto, diferencial de u es igual a la derivada de x1 por diferencial de x. ¿Sí? Ya que estoy, le voy a llamar z a x menos 1. Por lo tanto, la diferencial de z es igual a diferencial de x. Porque la ¿Profe? de x, sí. Ya no visualizamos esa parte. Bueno, hice un cambio de variable. Ay, no me. Bueno, ya ahí paso la foto. Ya termino acá. A ver, esto me va a quedar integral de diferencial, esto le llamé u, de u, diferencial de x, y que es igual al diferencial de u, más 1 sobre z, menos 1 sobre z por diferencial de x, pero diferencial de x, diferencial de z. ¿Eso visualizan? Doble sustitución, por lo que visualizo. Sí, pero esto se ve acá. Sí, un poco no bastante. Bueno, esto sería, esta integral es u cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? U a la n, ¿sí?
lo voy a seguir acá. Acá voy a poner el ejercicio 18. En el logaritmo de z. Claro, el logaritmo de z me va a quedar menos u, porque está presente el signo menos, al cuadrado sobre 2, menos, claro, esto es 1 sobre z, el logaritmo natural de z. Lo que sigue es reemplazar u menos u es x más 1, al cuadrado sobre 2, menos el logaritmo natural de z, pero z ¿qué es? X menos 1. Logaritmo de x menos 1, todo esto más la constante. Ahí terminaría el ejercicio. Pensé que me iba a alcanzar el pizarrón. Ahí está. Este sería el resultado del ejercicio. Ahí le puse 18 y ya le saco la foto para ver si lo pueden. ¿Lo podemos ver? Lo único que hice una sustitución ahí, y como era sencillo de derivar, esto. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. ¿Cuándo debemos aplicar este artificio que usted está aplicando? Yo hice así, yo lo pensé así. Dije, si yo le llamo u, tantea, ¿no? Si yo le llamo u a x al cuadrado, ¿sí? Me da 2x. Pero no me resuelve, porque acá no la podría simplificar. Acuérdense que, en general, en el método de sustitución, es una función y su derivada. Sí, algo parecido, decía la profe. Exacto, es una derivada. Es siempre una función disfrazada, digamos, su derivada. ¿Sí? Pero acá no está la derivada, porque fíjense, pruebo así. Si yo le llamo u a x al cuadrado, diferencial de u va a ser igual a 2x diferencial de x. Pero no me sirve esta sustitución. Y yo, cuando cambio, sustituyo la variable, no me va a quedar en función de u. Entonces, acá si yo despejo diferencial de x, me va a quedar diferencial de u sobre 2x. Pero esto, cuando yo lo reemplace acá, ¿no es cierto? Me va a quedar u cuadrado, diferencial de x, diferencial de u sobre 2x. No voy a poder hacer nada. La idea es simplificar, cancelar. Entonces, por eso uso ese artificio. ¿Me entienden? Porque esto no me sirve para cancelar. Esto sea 2u, o mejor dicho, un cuadrado. Sí, o sea que siempre se busca cancelar algo. Claro, sí o sí. Sí, achicar, simplificar. ¿Para qué? Para llegar a integrales inmediatas de tabla. Esta de tabla, esta de tabla. ¿Me entienden? Que achicamos. Eso es la sustitución. Eso es el método, es el sentido. ¿Sí? Simplificar, pero acá no. No, yo veo que si yo ponía así, al contrario, iba a tener dos variables. No se me iba. Es que yo queda como una constante. Claro, no se me va a ir x y encima me quedaba u. No puedo tener una ecuación con dos variables, digamos así. ¿Me entiende? Sí, profe, sí, lo logré comprender. La sustitución es medio así probando, ¿no? En estos casos. Sobre todo así cuando tengo cocientes y que no se simplifiquen así de forma inmediata, búsquenla así por este lado. A propósito, les di este ejercicio. ¿Puedo borrar? Yo ya le saqué foto. Así que ya se las mando al grupo. Vemos otro. Ustedes sigan resolviendo. Ahí le pasé a Melina, creo, los ejercicios que van a formar parte de la carpeta. Entonces, vayan resolviendo y traten de tener la carpeta al día, ¿no? Si no, se les va a hacer más difícil y ya sé que no es la única materia. Tenemos otro.
A ver. También señalé acá el ejercicio 19. Uy. Vamos a buscar otro marcador. Acá, ejercicio 19, 1,9, integral de x más 1, fíjense esta integral, sobre x menos 1 al cuadrado. La diferencial de x. Es que no, es como el que no se puede simplificar. Poner x menos 1 tampoco, como x menos 1 tampoco resuelve, ¿sí? Entonces, el artificio que yo usé, digo así, es llevarlo a esta forma y poder simplificar. Entonces, yo quería simplificar x menos 1, pero tengo x más 1. Entonces pensé en este artificio. Digo, x más 1. La diferencia, el cuadrado. No, le resto 1 y le sumo 1. Solíamos hacer con naranja lo que no estaba, a ver. Voy a retirar lo que yo hice. Así, le voy a sumar 1 y restar 1 para poder resolver este ejercicio. Sumo 1 y resto 1. 1 menos 1, 0, así que no me altera. ¿Sí? En el numerador. Todo esto por diferencial de x. Ahora sí, con este, los asocio. Va a quedar x menos 1 naranja sobre x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Más 1 más 1 naranja, 2. Todo esto por diferencial de x. Ahí está. La idea es simplificar. Bueno, simplifico, no puedo simplificar todavía porque tengo sumado 2. Todavía no hay que simplificar porque tengo este más 2, Cuidado, ya lo voy a hacer. ¿Cómo? Y bueno, aplico la propiedad. La integral de la suma de las integrales. X menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado, la diferencial de x, más 2, que es una constante, por diferencial de x sobre x menos 1 al cuadrado. A ver, fíjense si voy bien. ¿Se ve? Acá no puedo simplificar así porque está más 2, Cuidado con eso. Cuidado. Fíjense cómo se achicó acá. Este se cancela con este cuadrado. ¿Sí? Y le voy a hacer sustitución de variable. Ahora sí. Voy a llamar mi cálculo auxiliares. Voy a llamar u a x menos 1. Por lo tanto, diferencial de u es igual a derivada de x1 por diferencial de x. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Me siguen? Vuelvo a mi ejercicio. Esto va a ser igual a 1 sobre u por diferencial de x. Por diferencial de x, diferencial de u. Miren allá. Más 2 por. Y bueno, esto va a ser, como esto es lo mismo, ¿no? Me va a quedar 1 sobre x menos 1, y había llamado u. Porque como está el cuadrado, es u cuadrado. Por diferencial de x, pero diferencial de x igual a diferencial de u. Si pongo u, acá no puedo poner x, Cuidado. Además, esto lo puedo llevar al numerador como u a la menos 2. ¿Sí? Este inmediato, este de tabla, 1 sobre u, diferencial de u es el logaritmo natural. Pero yo lo voy a resolver en otro caso. Antes voy a llevar esto como u a la menos 2 por diferencial de u. De modo que, ahora sí, la integral de 1 sobre u diferencial de u es el logaritmo natural de u. Más 2, este 2, por
la integral de u a la menos 2, que es u a la n más 1, menos 2 más 1 y menos 1, dividido en menos 1. Entonces, esto va a ser igual al logaritmo natural de u es igual a x menos 1, menos, este menos lo pongo acá, 2 por u a la menos 1. Es decir, x menos 1 a la menos 1 más una constante. ¿Entiende hasta ahí? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Como les digo, ustedes van viendo qué artificio más o menos se puede acercar al resultado. Bueno, vamos un poquito ahora con estas que son las trigonométricas. El 22, por ejemplo. Me dice 22 integral el seno de 4x menos 7 por diferencial de x. ¿Sí? La integral del seno de x es inmediata, es menos coseno de x, pero acá tengo una diferencia. Es decir, voy a tener que hacer una sustitución de variable que voy a llamar u igual a 4x menos 7. Por lo tanto, la derivada de u es igual a 4, ¿sí? 4 por diferencial de x. El espejo diferencial de x va a ser diferencial de u. Este 4 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y vuelvo a mi ejercicio. Entonces, a esto le había llamado u. Ahí está, u. ¿Sí? Vamos a poner en silencio. Ahí está. Esto va a ser igual a integral del seno de u por diferencial de x. El diferencial de x es, ahí lo tengo, el diferencial de u sobre 4. Entonces este 4 lo puedo sacar como un cuarto fuera del signo de integración y me va a quedar un cuarto del seno de u por diferencial de u. La integral del seno es menos el coseno. Entonces, esto va a ser un cuarto de menos, lo voy a poner al menos acá, coseno de u, ¿sí? Más una constante. Ahora me falta reemplazar u. Esto va a ser igual a menos un cuarto de coseno de u. De u es 4x menos 7, más la constante. Ese sería el resultado final de esta integral. ¿Me entienden hasta ahí? Vemos otro. Voy a sacar una foto porque no me va a faltar. Bien. Borramos. Y hacemos otro ejercicio. Bueno, son muchísimos ejercicios. A ver, el 23, el de la integral de la secante cuadrada de x sobre 2 por diferencial de x. La integral de la secante de x es la tangente. ¿Por qué? La tangente de x, porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Pero yo tengo x sobre 2 ahí. Entonces voy a tener que hacer una sustitución de variable. Voy a llamar u a x sobre 2, es lo mismo que 1 medio de x. Así lo ven mejor. Por lo tanto, el diferencial o la derivada de u
es igual a 1/2, ¿sí?, por el diferencial de X. El espejo diferencial de X, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. 2 por diferencial de U. Vamos a reemplazar en la función. La integral. Va a quedar integral de secante cuadrada de U por diferencial de X. El diferencial de X es 2 por diferencial de U. Este 2 lo puedo sacar fuera del signo de integración. Va a quedar 2 por la secante cuadrada de U por diferencial de U. Y esta sí es de tabla. Como dije, la integral de la secante cuadrada es la tangente de U. Es 2, que es por tangente de U, más una constante. Pero voy a poner todo en función de X. U es X sobre 2, tangente de X sobre 2, más la constante. O sea, la idea es llevarla a la forma más sencilla, que son las que figuran en tabla. El 24, por ejemplo, también es de tabla, porque la integral de 24 es integral de la cotangente de X sobre 5 por la cosecante de X sobre 5, todo por diferencial de X. Fíjense que esta es de tabla, si acá fuera X sola, pero tengo X sobre 5, es decir, la integral de la cotangente de X por la cosecante de X es menos la cosecante de X. ¿Sí? Integral de la cosecante, ¿por qué? Porque la deriva de la cosecante es cosecante por cotangente. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer ahí, esa la pueden terminar ustedes, ejercicio 24, no sé si dejar para que la terminen ustedes, menos cosecante, si no hacen... llamamos U a X sobre 5. Claro, U X sobre 5, que es lo mismo que ponerlo como 1/5 de X. Entonces la derivada de U va a ser igual a 1/5, ¿ven qué fácil? La diferencial de X. Diferencial de X será 5 diferencial de U. Entonces a continuación lo que se hace es reemplazar cotangente, que tienen que dominar las tablas, ¿no? Bueno, dominar, aprender un poquito. Cotangente de U por cosecante de U por diferencial de U. Esta sí es de tabla. Este es igual a... Falta el 5. Falta el 5. Sácalo ¿Sí? afuera ya directamente. Exacto, bueno, ya que estamos, sí. Ahí está el 5. Ahí está. Está multiplicando, ¿ven? El diferencial de X, el diferencial de X, diferencial de U por 5. Esta es de tabla. Esta es igual a menos 5, porque queda, ¿no es cierto? La cosecante de U. Lo que hay que hacer ahora es reemplazar U, me queda menos 5 por cosecante U, U es X sobre 5. O paréntesis, X sobre 5 más una constante. Ese sería el resultado de la integral. Cuando uno más o menos se familiariza con las tablas, obvio que es más fácil, ¿no? Es más fácil llegar al resultado. Tenemos otros. El 25, por ejemplo, lo pueden poner a seno cuadrado. Este también es de tabla, en el sentido diferencial de X sobre seno cuadrado de 2X. Pero acuérdense que el seno cuadrado es la recíproca del seno es la cosecante, entonces lo pueden poner como cosecante cuadrada de 2X.
diferencial de x. Esta es de tabla, pero si fuera x sola. Pero como tienen 2x, van a tener que llamarle u a esto. ¿Sí? Y acuérdense que la integral de cosecante cuadrada de u era la cotangente, es menos la cotangente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? O sea que tendrían que sustituir únicamente, le van a llamar u a 2x, de modo que diferencial de u le va a quedar 2 diferencial de x. Diferencial de x es diferencial de u sobre 2. Entonces, es sencillo esto lo van a poner como cosecante, integral de cosecante cuadrada de u, diferencial de x, pero diferencial de x es diferencial de u sobre 2, entonces lo llevo como un medio a esto. Este de tabla, esta es la integral de la cosecante cuadrada, es la menos la cotangente, ¿sí? Se le va a quedar menos un medio de la cotangente, así como la secante cuadrada, ¿ves? La integral de la secante cuadrada, acá, la tangente, la integral de la cosecante cuadrada es menos la cotangente. ¿Lo ven, chicos? U es 2x, más una cosa. Ahí tendrían, así tendrían el resultado. Vamos a ver otro. Entonces, el secreto es usar las tablas. Tener en cuenta las tablas. No vamos a hacer todas. A ver, podría ser esta. Integral del seno de x sobre 1 más 2 coseno de x. Diferencial de x. Estoy hablando del ejercicio 26. Fíjense que cuando hay senos y cosenos, ¿sí? Podríamos llamar u al denominador. ¿Por qué? Porque la integral, la derivada del coseno es menos el seno y se podría simplificar con el numerador. Entonces vamos a probar. Vamos a llamar u, vamos a llamar a 1 más 2 coseno de x. Esto lo hace la práctica, ¿no? Esto de donde puedo comenzar probando es haciendo ejercicio. La derivada de 1 es 0, la derivada de una constante es la constante por la derivada del coseno que es menos el seno de x. Por diferencial de x. Siempre pongan el diferencial, porque están diferenciando. Entonces, acá voy a despejar diferencial de x, va a ser igual a todo esto que está multiplicando pasa dividiendo. Diferencial de u sobre menos 2 seno de x. Ahí está. Ahora vamos a la función, a la función integral. En la integral me va a quedar seno de x sobre u. A esto le llamé u. U es el denominador. ¿Sí? Este es u. El diferencial de x. El diferencial de x es, fíjense allá, menos, acá voy a reemplazar. Diferencial de x es diferencial de u sobre menos 2 seno de x. Esto se cancela, ¿ves? Este se cancela con este. Y acá lo puedo sacar al menos 2 como menos un medio. Entonces me va a quedar menos un medio la integral diferencial de u dividido u. Y este es el logaritmo de u. 1 sobre u por diferencial de u, el logaritmo de u. Me va a quedar menos un medio del logaritmo natural de u. ¿Pero qué u? U es todo esto, es 1 más 2 coseno de x, esto más una constante. Ahí está. Menos acá. ¿Se entiende, chicos?
Ahí está. Ahora sí. A ver. Vamos a sacar una foto. Y seguimos. Bien. Bollo y vemos otro. Todo lo que hagamos en clase, como dije, ustedes lo resuelven siguiendo más o menos el procedimiento, ¿no? Ahí está. A ver, esta puede salir. Esta es la tangente cuadrada que después lo van a hacer por ahí. Esta, la 31 es integral de tangente cuadrada de x por diferencial de x. Esta no es de tabla, chicos. La tangente de x, sí, pero la tangente cuadrada de x no es de tabla, por lo tanto, lo que podemos hacer es, a partir de la identidad, ¿se acuerdan? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Esta era la identidad trigonométrica. La vimos varias veces. Como tengo tangente, voy a dividir los dos miembros, ¿sí? Por coseno cuadrado. Coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x. ¿Sí? Y no se ha alterado la igualdad. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado, ¿qué? Tangente cuadrada de x. Más coseno sobre coseno es 1. 1. Igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Voy a despejar tangente cuadrada de x, que es lo que tengo yo allá. Tangente cuadrada de x va a ser igual a 1 sobre coseno cuadrado de x menos 1. Este lo paso como menos 1. Volvamos al ejercicio. Esto me va a quedar integral de paréntesis tangente cuadrado de x, pero tangente cuadrado de x la puse como 1 sobre coseno cuadrado de x menos 1, todo por diferencial de x. No hice sustitución hasta el momento, solo hice un reemplazo, ¿no es cierto?, en función de la identidad trigonométrica de la tangente cuadrada, que me quedó 1 sobre coseno cuadrado. Acuérdense que 1 sobre coseno cuadrado es la secante cuadrada, ¿sí? Entonces, esto lo voy a expresar como secante cuadrada de x, que es esto, por diferencial de x menos 1 por diferencial de x diferencial de x. Esta sí es de tabla. Ya le dije, la integral de la secante es la tangente, ¿sí? La tangente de x menos la integral de la diferencial de x. ¿Entienden? Fíjense que no hice sustitución acá. Simplemente, para artificio trigonométrico, ¿sí?, resuelvo. Y si yo tuviera, bueno, no sale ahí, la integral de la tangente de x, ¿esta de tabla? Sí. Esta, ¿saben que es igual? Esta es igual a menos logaritmo natural del coseno de x. Esta es igual a esta, ¿sí? Porque si yo derivo, esta me tiene que dar esta. La deriva del logaritmo natural de u es 1 sobre 1. 1 sobre 1 por prima. La deriva del coseno, que es menos el seno.
por menos el seno. ¿Ven? Entonces, menos por menos es más. Porque yo la tengo positiva acá. Seno por 1 es seno. Seno sobre coseno es tangente. ¿Ven? Eso también se las quería decir para que no las tengan calculado. Bueno, vamos a ver ahora integrales, otro método, integración por partes. ¿Sí? Integración por partes corresponde al punto 3. Bueno, esto nace de la derivación de un producto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto lo deben haber visto, U por B. Nace de acá, acuérdense la regla de derivación, la derivada de esto por esto sin derivar, van a llegar a algo así. La tienen ahí, la integral de U por diferencial de B es igual a U por B menos la integral de B por diferencial de U. No vale la pena hacer esto porque seguro que la profe Marcela se los hizo en la teoría. ¿No es cierto, chicos? Pero nace de la derivación de un producto de dos funciones. Y llegan a esta expresión. Esta es la que vamos a usar. Este ejercicio tiene que ver con ese. No vean la foto, chicos. Esto, ¿no? Esto tiene que ver con este ejercicio. Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio 1. Dice, hay que saber elegir qué va en la parte finita y qué va en la parte diferencial. Bueno, por ejemplo, yo tengo acá x a la 12x por diferencial de x. Bueno, voy a llamar u a x, esto le voy a llamar diferencial de b. En general, después se van armando como un esquema, de acuerdo a las funciones, ¿no es cierto? ¿Qué tomar como U y qué tomar en la parte diferencial? Nos dieron una fórmula, profe, para, sí, en este caso, una nomenclatura. Sí, es verdad eso. Sí. Por ejemplo, los arcos se toman, obvio, en la parte finita, no en la diferencial, porque es más fácil derivar un arco seno, un arco coseno que... Alpes, el nombre, y de ahí sacamos. A de arco. Sí, acá el arco tangente, arco secante, esa es la parte finita. Eso le van a llamar U. ¿Sí? Bueno, entonces vamos acá a cálculos auxiliares. Yo llamo U a X. Derivo U igual a diferencial de X. Diferencial de B. Yo le llamé diferencial de B a E a la 2X por diferencial de X. ¿Sí? Pero yo quiero B, porque en la fórmula aparece U por B, o sea que tendré que integrar esto, ¿sí? Esto es diferencial de B. Entonces, la integral de esto, la integral diferencial me va a dar B. Pero antes tengo que integrar a la 2X por diferencial de X. Y acá voy a tener que hacer sustitución, porque esta no es de tabla, es decir, a la X es de tabla, la integral de a la X que es de... Pero a la 2X es de tabla. Entonces voy a sustituir, le voy a llamar Z, pero no llamarle U, que vengo trabajando con U, a 2X nomás, con él. Le voy a llamar Z a 2X. De modo que el diferencial de Z va a ser igual a 2 por diferencial de X. Diferencial de X va a ser igual a diferencial de Z sobre 2, dividido en 2. Entonces, resuelvo esta integral. Fíjense que estoy acá. Integral el diferencial de B me va a dar B. Esto va a ser igual a E a la U, a E a la Z, ¿cierto? Que de costumbre. A la Z, por diferencial de Z, pero diferencial de Z es diferencial de X, perdón. Diferencial de X, diferencial de Z sobre 2. Sobre 2. Esto lo puedo sacar como un medio. Un medio de A a la Z. Esta sí es de tabla. A la Z es A a la Z.
Entonces, la integral del diferencial es b, por propiedades de las integrales, igual a 1/2 de la integral de a a la z es a a la z, pero z es 2x. Y resolví esta integral. Entonces, cuando le pongo la constante, voy a... De nuevo, tengo u por diferencial de b va a ser igual u por b, o b por u, b es 1/2 de a la 2x entre b por u. U es x. ¿Sí? Pongo adelante, ¿cómo se? Menos, digo acá, b, que es 1/2, que lo puedo dejar afuera, b, que es 1/2, ¿cuánto dejamos? A ver, integral de b por diferencial de u, pero diferencial de u es igual b, que a la 2x, 1/2, diferencial de u, pero diferencial de u es diferencial de u Diferencial de es diferencial de x. Diferencial de u es diferencial de x. A ver si me siguieron. Fíjense que llego a una integral como esta. Acá. ¿Ven? Es a la 2x, que yo ya sé que es igual a esta. Este 1/2 es a la 2x. Entonces, mi resultado va a ser final, va a ser esto, que la integral de x por a la 2x, va a ser igual a 1/2 x por a la 2x menos la integral de 1/2 por la integral de esta. Esta me da 1/2, o sea que me va a quedar 1/2 por 1/2 es 1/4. Y la integral de esta que es a la 2x. Más una constante. A ver, fíjense, por ahí me salté un paso. Si no los confunden, si no lo vuelvo a hacer. Este es. A ver, sí, mejor lo vuelvo a hacer. 1/2, ¿qué es este? La integral de a la 2x diferencial de x. Acá la tengo. Dice sustitución, todo esto, llega a este resultado. ¿Sí? Esta integral es 1/2 e a la 2x. 1/2 por 1/2 es 1/4, entonces me va a quedar 1/2 x. Si quieren sacar factor común lo pueden hacer, menos 1/4 de a la 2x. Bueno, yo me pongo esto. ¿Entienden, chicos? ¿Alguna duda? Seguimos buscando alguno que sea representativo en cuanto a dificultad, ¿no? Vamos a ver otro. Tenemos otro. Acción por partes. Voy a sacar una foto y hacemos. No tienen que perder clases, chicos, ¿eh? Por favor. Voy a borrar y vemos otro. Ven que en este método, fíjense que tuvimos que usar, en este método de integración por parte también tuvimos que hacer sustitución. Vemos otro. Vemos el que sigue. 2, 3, 2.
Logaritmo natural de x, diferencial de x. Esto le llamamos u sin duda. Entonces esto será diferencial de b. ¿Sí? Integramos. Y en cálculos auxiliares dijimos u igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, diferencial de u va a ser igual 1 sobre x, ¿no es cierto? Por diferencial de x. De modo que, bueno, ahí no despejamos. Le llamamos diferencial de b igual a diferencial de x. Para sacar b, integramos. La integral del diferencial de b, integral del diferencial de x. Vamos a la función. Acá, volvemos a la integral. La integral de u por diferencial de b es igual a u por b, o b por u, menos la integral de b, que es x, por diferencial de u, que es 1 sobre x, por diferencial de x. Acuérdense la reglita, integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Entonces eso es lo que estuve haciendo. U por b o b por u menos la integral de b es x, la diferencial de u que es 1 sobre x diferencial de x. Acá puedo cancelar las x, me va a quedar x logaritmo natural de u, y me queda la integral del diferencial, que es directamente x. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Tenemos otro. A ver, este del arco seno. El 3. Integral del arco seno de x por diferencial de x. Sin duda este le vamos a llamar u, porque es más fácil de integrar. Es decir, u le llamo al arco seno de x. Derivada de u, ¿se acuerdan? 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado por diferencial de x. Esa era la derivada, ¿se acuerdan de eso? Entonces, y dijimos que le vamos a llamar diferencial de b, voy a llamar a diferencial de acá. Diferencial de b. Por lo tanto, si yo integro ambos miembros, me queda que b, que es lo que estoy buscando, es igual a x, integral del diferencial de x. Vamos a integrar. U por diferencial de b es igual a u por b, o b por u, de x por arco seno de x, menos la integral de b, es x, la diferencial de u. Diferencial de 1 es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, la diferencial de x. De acá. ¿Sí? Ahí está. Bien, de acá tendré que usar sustitución, porque esto no es fácil. Entonces, hacemos, le vamos a llamar z. Z le voy a llamar al denominador. 1 menos x al cuadrado. De modo que diferencial de z va a ser igual a menos 2x por diferencial de x. ¿Sí? Diferencial de x va a ser igual a esto que está multiplicando, pasa dividiendo, menos 2x. ¿Sí? Volvemos a acá la integral, y me va a quedar. Integral, x, repito esto, arco seno de x, menos
la integral de, acá me va a quedar x por 1 sobre raíz cuadrada de u, diferencial de x, pero diferencial de x es, perdón, z debemos llamar, raíz cuadrada de z, ¿sí? Por diferencial de x, pero el diferencial de x es diferencial de z sobre menos 2 por x, menos 2 por x. Acá puedo cancelar esta x con esta x. Esto lo saco como menos 1/2. Menos, con menos se va, perdón, menos por menos más sería. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar x por arco seno de x más medio la integral. Esto lo puedo poner como z a la 1/2. Ah, no, directamente, ya está. No lo saco, saco el signo nomás. Esto lo dejo así, porque yo sé que esta la saben integrar. Raíz de z, diferencial de z. Esta la saben integrar. Este es raíz de z, porque la derivada de la raíz de z es 1 sobre 2 raíz de z. Petarla, no se me va a quedar. Eso no lo saqué del todo. X por arco seno de x que viene de antes, más raíz de z. ¿Ves? La derivada de raíz de z es 1 sobre 2 raíz de z. ¿Sí? Bueno, me faltaría reemplazar z. Y le sumamos la constante. Entonces, esta integral va a ser igual a x por arco seno de x más raíz de z. Pero z es 1, acá la tengo, menos x al cuadrado. Voy a tomar la constante de integración. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Es larguito el ejercicio porque tuvimos que hacer por integración por partes y por sustitución. Bueno, sacamos una foto a esto. Fíjense cómo se avanza en una clase. Por lo tanto, no hay que perder. Díganle a sus compañeros, por favor, ¿sí? Que traten de estar en las clases porque nos quedan 3 clases prácticamente. Nada. Vemos el último. Parece que estamos en hora ya. El 7. Eso lo voy a dejar para la otra clase. Pero ustedes hagan el arco coseno que es similar. ¿Vieron lo que hicimos? El arco seno, el arco tangente. Y eso lo pueden hacer ustedes. Es decir, yo hice 3, ¿no es cierto? El arco seno, el arco tangente, el arco coseno, también es más similar, pero yo quiero que ustedes lo hagan. Y también van a tener que usar el método de sustitución. Sí, sí o sí van a tener que usar el método de sustitución. Y bueno, como los otros son largos, dejamos acá, chicos. A ver. Integral de x. Acá se agregó la x, arco tangente. Pensé que era el mismo. Arco tangente de x, diferencial de x. Fíjense que es como el 3, pero se agregó el x, Entonces,
la tenemos como más complicada. ¿Sí? Esto lo vamos a iniciar ahora, sin duda, esto es U, y vemos si lo vamos a seguir, porque cuando ponemos una variable ya, arco tangente de x, y la derivada de u es 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Esta es la derivada de la tangente. Y acá, lo que me sobra, es decir, esto y esto va a ser diferencial de b. Es decir, diferencial de b va a ser igual a x por diferencial de x. Qué lindo ejercicio. ¿Sí? Bueno, ahí van a tener que integrar. Ahí les queda calcular b, ¿sí? Esto va a ser integral del diferencial es b. Y en cambio va a quedar x cuadrado sobre 2. Integral de x diferencial de x. Ven que ya se suma esa expresión. Bueno, yo se los dejo a que ustedes sigan, y si no seguimos la clase. U por b va a ser x cuadrado sobre 2, b por u. Por u, que es arco tangente de x, menos la integral de b, que es x cuadrado sobre 2, que lo podría sacar como un medio, por lo vamos a sacar, acá lo vamos a sacar a un medio, y vamos a dejar x cuadrado, ¿sí? Por, esto es b, por diferencial de u. El diferencial de u entonces es 1 sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x. ¿Me entienden? Podríamos sumarle 1 y restarle 1 a este, porque este es pobre. Fíjense, para poder cancelar por el denominador. Podemos usar el artificio de hace un rato. ¿Se acuerdan? Sumábamos 1 y restábamos 1 acá a x cuadrado, y ahí se nos simplifica un montón. Es decir, esto lo podemos hacer un medio, a esta parte, esto no. Esto lo puedo hacer. Así, x cuadrado, y fíjense que yo tengo 1 más x cuadrado en el denominador. Entonces, para poder simplificar, puedo hacer más 1 menos 1. 1 menos 1, 0, o sea, que no se alteró por diferencial de x. Pero sí me sirvió, ustedes lo siguen, ¿no es cierto? Para hacer de esta manera. Dado que un medio ahora va a ser factor común de todo. Eso sí, por favor. Esto lo pongo al 1 naranja adelante más x cuadrado sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Esto, ¿y qué me sobra? Este lo asocié con este. Me sobra menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Todo esto por diferencial de x. Ahí puede salir perfectamente. ¿Se entiende? Esto se cancela. 1. Y esto, bueno, esto lo pueden hacer por sustitución acá. Se le va a quedar menos un medio de la integral. Esto se cancela y me queda diferencial de x. Diferencial de x menos la integral diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado. Esto le pueden llamar u. Y siguen ustedes. ¿Entendió? Este es inmediato, este es x. Aquí llámenle z. Ya tienen resuelta la integral. ¿Lo ven, chicos? ¿Entienden? Esto llámenle z. Integren. Le va a quedar logaritmo natural de z. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, por mi entonces, parte sí. esta está pendiente para ustedes,
quiero el resultado el jueves que viene, si Dios quiere ya vamos a tener clase normal, a las 19:15. Pero quiero que la completen y les mando la foto. Bien, esta el jueves, resuelta. Bueno, seguimos si Dios quiere el jueves, chicos. ¿Sí? Ok, profe. ¿Alguna duda? Ya les paso la foto. Jesús después las comparte. Nos vemos el jueves. Chao, chicos. Chao, Chao, profe.